¿Qué significa ser latino en el UK? Para mí ser latino en el UK es un poco diferente o sea, no diferente a ser latino en España, pero un poco sí. O sea, y no sé si ustedes que han vivido también en España, algunos de ustedes han tenido una situación, una sensación similar, pero yo en España sentía que no podía ser tan latina, porque es verdad que en la época al menos en la que yo crecí ahí había muchísimos prejuicios al ser latino. Muchísima gente pensaba que eras vago, que no estudiabas, que solo ibas a la discoteca a bailar y que no ibas a llegar a nada en la vida. Y eso era como un estereotipo que la gente tenía de la comunidad latina y de los latinos. Bienvenida Elizabeth a Entre Parceros y nada, pues estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros, los muchachos también, queríamos como esta entrevista, tenerte aquí, Sí, bastante, la verdad por todo el trabajo que has hecho por la comunidad latina y por tu país Ecuador. Y nada, pues preséntate un poco de dónde eres, tu background un poco, de quién eres. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad estoy súper contenta de estar aquí y conectar con ustedes. Un poco más sobre mí es que, bueno, yo nací en Ecuador, en un pueblito que se llama Pungalá, en Riobamba. Y a los 4 años me fui a España porque mis papás, como muchas familias ecuatorianas, a finales de los años 90, por la crisis bancaria, perdieron lo poco que tenían y se tuvieron que ir a otro país, fueron a España. Mi papá fue primero y a los años después que trabajó y básicamente dedicó como esos 2 primeros años de su vida a intentar tener algo para traer a su familia, nos llevó y he vivido en España hasta los 20 años, estudié la universidad ahí y luego hice un intercambio aquí en Inglaterra, luego el máster y ya me quedé trabajando aquí. Ok, súper. Nuestro compañero Steven tiene una sesión como para romper un poquito el hielo. Ok. Presenta a Steven un poco. Tengo la famosa silla caliente como para darte a conocer un poquito más. Ok. ¿Vale? ¿Nervios? ¿No? Should ¿Segura? I be? ¿Debería estar? No, mentira. Bueno, son unas preguntitas rápidas, Ok. ¿vale? Para conocer un poquito más de ti y un poquito de tus gustos. Vale. Primero empezamos con café o té inglés. Uy. Es que, o sea, no me gusta no tomo café y tampoco tomo té inglés, o sea, solo tomo Wow. infusiones, Ok. tipo camomile y cosas así. Bueno, Ok. fusiones. Paella, arroz, chaufa. Uy. Y encima viniendo de arroz. Murcia. Uf. Es que el arroz chaufa no es mi plato súper favorito de Ecuador y me encanta la paella. Pero no la de marisco, me gusta el arroz negro. Ah, mira. El arroz, ok. Sí, ese es entiendo, mi- ok. Buena. Ese es mi plato, uno de mis platos favoritos, sí. Desayuno típico inglés o al español. Uy, yo creo que español. Tostadita. Sí, una tostada y un por zumo de naranja. ¿Qué no puede faltar en una fiesta latina? Música. Muy buena música. Muy bueno. ¿Pero eres más de algún tipo de música en especial? Me gusta mucho el reggaetón y la bachata. Ah, mira. Reggaetón y bachata. Ok. ¿Canción o género que te motive para empezar tu día? Buah, reggaetón. ¿Reggaetón? Reggaetón, Bad Bunny. Bad Todas Bunny. las mañanas. ¿Vas para el todas- concierto? Obvio. Ah. ¿Cómo no voy a ir? Ya me empiezas a caer bien. Claro. Va a tocar. O sea, literalmente César tuvo que... O sea, creo que no pudo trabajar una hora para intentar conseguir nuestros Wow, tickets a es que todos. Estuvo o sea, muy complicado. él se sacrificó por el grupo. ¿Él también va? Sí, sí, ¿Bad Bunny? sí, Primero o segundo día. primero. Ok. O sea, como we try really hard. Ok. Yo creo que esta va a ser interesante Ok. para ti. Si tuvieses una cena con alguien que esté vivo o muerto, ¿con quién sería? Wow. O sea, hay alguien que admiro un montón y justo lo estábamos hablando el otro día. A mí me gusta alguien vivo. Me gusta muchísimo Michelle Obama. Creo que es Wow, una, Michelle es una Obama, mujer tu increíble. Que cosa que no es chiste, él es No, no, Obama I know, también. I know, ¿eh? I know. O sea, Michelle Obama la admiro un Wow. montón. Creo que es una mujer súper inteligente, muy trabajadora. Obviamente, ha trabajado en muchísimas charities en el sector non-profit. Me parece una mujer súper inteligente. Me encanta cómo habla y de verdad la admiro muchísimo. Admiro mucho su carrera y es como a lo mejor el tipo de persona que a mí me gustaría ser en algún momento. Sí. Bueno. Y como último, ¿qué significa ser latino en el UK? Wow. Para mí ser latino en el UK es un poco diferente
o sea, no diferente a ser latino en España, pero un poco sí. O sea, yo, y no sé si ustedes que han vivido también en España, algunos de ustedes han tenido una situación, una sensación similar, pero yo en España sentía que no podía ser tan latina, porque es verdad que en la época al menos en la que yo crecí ahí había muchísimos prejuicios al ser latino, muchísima gente pensaba que eras vago, que no estudiabas, que solo ibas a la discoteca a bailar y que no ibas a llegar a nada en la vida. Y eso era como un estereotipo que la gente tenía de la comunidad latina y de los latinos. Y cuando vine aquí era como que sentí como esa libertad de poder ser latina y poder ser a la misma vez una persona súper trabajadora, inteligente, como luchadora por sus sueños y que nadie tenía unos prejuicios antes de conocerme o solamente por ser latina. Entonces, para mí, ser latino en UK significa ser libre y poder como expresar quién soy, de dónde vengo, sin ningún tipo de prejuicio. A mí me gustaría añadir otra más a la lista. Yo sé el amor que sientes por tus padres. Ujú. Define en una palabra lo que significan tus padres para ti. Buah, es que yo siempre que hablo de mis papás lloro, o sea que Tranquila, o no. me emociono un montón porque de tranquila, verdad, ese espacio es o para sea, eso. si tuviera que decir una palabra, es que para mí son todo, o sea, esa es la palabra, para mí son absolutamente Mira. todo, Mira, son, serio, mira. son literalmente la razón por la que me esfuerzo tanto, pero también siento que por ellos estoy donde estoy, entonces que, o sea, para mí no hay nada más importante que mis papás y para mí son absolutamente todo. Un aplauso, por favor. Mira, hablando ahora de tus padres, vamos a retroceder un poco el tiempo. ¿Vale? Bueno, naciste en Ecuador, ¿no? Ujú. Y antes del 2000, en el 1090 y pico, creo que tu padre fue a España. Tú tenías 9 meses de edad. Sí. Y luego tu mamá, un poco más tarde, también se fue. Yo quiero que me comentes cómo fue ese proceso, cuánto tiempo estuviste sin tus padres en Ecuador Buah. y qué significa para ti tus abuelos también. Ay, de verdad, me van a hacer llorar porque es que No. este tema creo que... Pero es importante de hablarlo Sí, porque, es súper al fin y al importante y cabo, creo que también resuena con historia. muchísima gente porque creo que muchas personas tienen una historia similar. Mi papá se fue cuando yo tenía 9 meses, literalmente no me acuerdo en el momento en el que se fue y mi mamá creo que se fue como un año y medio después y yo tenía a lo mejor cerca de los 2 años, alrededor de los 2 años y después volvieron 2 años después cuando yo tenía 4 a recogernos a mí y a mi hermano. Sí. Y, por ejemplo, yo no me acuerdo de muchas cosas porque es que era literalmente un bebé, pero una cosa que me dice mi mamá siempre, y de verdad es que siempre, y de verdad siempre como que lo pienso, me emociona un montón, es que dicen que cuando mi papá volvió una vez, cuando yo tenía más o menos unos 2 años y medio, o sea, la última vez que había visto a mi papá, a lo mejor tenía 9 meses. Y yo lo reconocí en el aeropuerto, y eso que en esa época no había cámaras ni nada, pero sé que me enseñaban fotos y fui corriendo hacia mi papá y diciéndole, papi, papi, no sé qué. Ah, Y lo reconocí porque yo además siempre he tenido como una conexión muy bonita con mi papá y creo que, no sé, o sea, fue a pesar de la distancia, él hizo mucho esfuerzo de, por ejemplo, nos llamaba siempre, incluso en esa época que no había facilidad de tener un Los móvil, locutorios. los locutorios, Ah, literal, o sea, es que en España. nos llamaba siempre, siempre, siempre los locutorios. Eran Entonces caras lo las tenía llamadas. sí, sí. y lo tenía muy presente, pero también obviamente esos años estuve con mis abuelos, que creo que también es la historia de muchísimos jóvenes que se quedaron con sus abuelitos mientras les cuidaba y para mí también mis abuelitos fueron todo. Y de hecho, para mí cuando me tuve que ir de Ecuador ya tenía eso como unos 4 años y no, supongo que no era como tan consciente de las cosas, pero me acuerdo que cuando estaba en España siempre como pensaba en ellos y me daba muchísima pena y por una parte estaba como muy contenta porque era la primera vez que estaba con mis papás, Claro. pero también me daba pena porque Eran mis como tus abuelos... sí, padres eran... también, de una Sí. forma u Claro, yo otra. por ejemplo, y creo que es como bastante común, pero yo por ejemplo a mis abuelitos no les digo abuelos, les digo papi, mami. Claro. Sí. O sea, para mí Claro, ellos son claro. mi papito y mi mamita, porque ellos también fueron como esas figuras paterna y Ujú. materna. ¿Hablas con ellos a menudo? Sí, Sí. sí. De ¿Tienen hecho, WhatsApp? como... Sí, tienen WhatsApp, guay. literalmente, y saben cómo contestar, como llamadas Wow. de WhatsApp, y mi abuelita
por parte de mamá hace videollamada y todo. O Qué sea, bonito. Mi abuelo utiliza WhatsApp, pero a veces me dejan visto. Entonces digo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? claro, No te dejan o sea, Respóndeme. el típico, ok. ok, es que por ejemplo mis abuelitos no saben escribir, Claro. ni saben leer ni escribir, entonces lo que hacen es como, lo que hacemos es como llamarles y Wow. videollamarles. Y que Entonces ellos ya sepan contestar ya sí, está. sí, A mi ellos abuela saben pasa lo mismo igual. contestar y ellos saben contestar y sí, luego están como haciendo sus cosas en el campo tal, pero luego hacemos videollamada. ¿Cómo fue esa transición de venir de España a Londres, Reino Unido, con el idioma? ¿Cómo fue esa transición para ti? Pues, o sea, la verdad, creo que para mí fue a lo mejor bastante más fácil que para otras personas porque yo cuando vine a UK yo ya sabía hablar inglés. Ok. Porque es que a mí el inglés, a mí me encantan los idiomas, o sea, me encanta y de hecho por eso estudié English Studies and Translation. Siempre he sido como súper fan de aprender nuevos idiomas y yo Y dabas clases también pequeña a claro, otros claro, niños. o sea, me daba muy bien el inglés además. Yo creo que desde que tenía como 11 12 años se me daba súper bien porque escuchaba muchísima música en inglés, veía muchas series en inglés. Y yo antes de entrar a la universidad a estudiar English Studies, yo ya sabía hablar bastante inglés y creo que tenía el C1 de Cambridge Oh, ya fair cuando tenía enough. como 16 años. Entonces, como se me daba muy bien, pero cuando vine a hacer aquí el Erasmus, el Exchange Year, me acuerdo que vine con mi mamá y yo estaba como súper confident de, yo sé hablar inglés, como he ido a la universidad a estudiar English Studies, tengo el C1, y me acuerdo que nos subimos al taxi. Y yo no entendía nada, y yo de verdad estaban como, es que hasta el día de hoy yo creo que no sé ni lo que me querían decir. Y mi mamá, pero responde, responde, como tú que sabes hablar inglés y yo no me entero de nada. ¿Pero qué dices? ¿Por el acento o Sí, yo creo que porque era por hablaba el muy acento, rápido? porque yo estudié el exchange en Nottingham, entonces yo creo que también tienen un poquillo más de acento, no lo sé, no entendí Sí. nada. Pero también es verdad, y esto yo pensaba que sabía mucho inglés, y sí sabía, pero es muy diferente el inglés que tú sabes en España A a que lo ves Al aquí. cuando que eres, claro, actually el como acento. Claro. hablarlo aquí todos los días. Pero creo que porque tenía una muy buena base, me costó muy poco y realmente como al mes o así ya me sentía como muy cómoda hablando inglés. De todas esas experiencias de la universidad, ¿cuál fue la experiencia que más te marcó en el estudio como tal? Yo creo que la experiencia que más me marcó fue definitivamente ese año que vine a estudiar aquí, mi Erasmus Year, porque yo he sido como una persona, obviamente, muy apegada a mis papás, muy, 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 muy apegada a mis papás y realmente yo quería venir aquí a Inglaterra por la experiencia y porque sabía, y yo hablé con mi mamá decía, vete a estudiar fuera, como es una experiencia que yo nunca he tenido, que nosotros te podemos dar ahora, te lo puedes permitir, como tienes que Sí. vivir esto. Y a mí me daba mucho miedo y de verdad yo he sido tan pegada toda mi vida a mis papás y a mis amigas, porque también soy muy amiguera y tengo como mis amigas de toda la vida en España soy tan pegada a ellas que digo, uy, pero es que no me quiero ir como 6 meses, porque al principio iba a venir solamente 6 meses y luego me gustó tanto que me quedé el año entero. Pero yo pensaba, digo, es que no me quiero ir 6 meses porque voy a perder 6 meses con mis amigas, con mis papás, van a hacer un montón de cosas y yo no voy a estar. Pero creo que esa experiencia, vivir sola, vivir en otro país, ver algo diferente a lo que veía en España, me cambió muchísimo la vida, porque cuando estaba en España pensaba que iba a ser profesora de inglés y que iba a hacer las oposiciones, que iba a tener mi puesto de trabajo en un instituto en mi pueblo y después llegué aquí y conocí a muchísima gente que trabajaba, o sea, que estudiaba que estudiaba business, que estudiaba marketing, que estudiaba engineering. Y creo que a veces tú cuando, especialmente eres la primera persona en tu familia en ir a la universidad, no sabes qué carreras hay y al final solamente piensas que puedes estudiar o para ser abogado, para ser doctor o para ser profesor. No hay otra carrera. Y creo que vine aquí, Te abre la mente, me abrió la te mente. enriquece. Bueno, esto creo que también va un poco de la mano lo que es tu proyecto, ¿no? Porque cuéntanos un poco más de qué es tu proyecto, qué es lo que tú te encargas de hacer o qué es lo que hacen el equipo con el que tú trabajas. Sí, ¿cómo nace? ¿Cómo se crea Empower Latam? Buah, es que y literalmente, o sea, esa es una de las razones por las que Empower Latam UK existe. Al final, o sea, no es mi proyecto, es nuestro proyecto. Somos 4 cofundadores y empezamos, o de dónde nace, es que todos los 4 cofundadores, César, Andy, Pablo y yo, éramos parte de la Hispanic Society en la Universidad de Nottingham, que es donde nosotros estudiamos. Y ese año en la universidad hicimos un montón de cosas, o sea, teníamos un montón de sesiones culturales,
Teníamos campañas para incluir la categoría de latinoamericano en el census de la universidad que antes no existía y de verdad tuvimos una comunidad y un impacto tan grande en Nottingham que tú pensarías que en Nottingham no hay latinos, había un montón, aparecían hasta debajo de las piedras, había muchísimos porque, o sea, creamos como esa comunidad. Y luego pasó el año donde yo estaba estudiando el máster, como la gente se empezó a graduar y estábamos empezando a buscar nuestros primeros trabajos y por una parte no queríamos que el impacto que habíamos tenido en la universidad se quedara en la universidad, porque al final una Student Society se queda dentro de la universidad, no te la puedes llevar contigo. Entonces queríamos como continuar con ese impacto, que además ese año ganamos Best Society of the Year de como 140 societies, entonces como de verdad teníamos una muy buena relación con la universidad y todo, y queríamos continuar con ese impacto y trabajar para la comunidad latina. Y también, como estaba diciendo, mucha gente de nosotros empezábamos a buscar nuestro primer trabajo y fue un golpe de realidad ver que no sabes ni siquiera hacer un CV. O sea, eso no te lo enseñan en la universidad como tal. No sabes hacer un CV, no tienes ni idea de qué estructura seguir, no conoces absolutamente a nadie que esté trabajando en las industrias que tú quieres entrar, no porque eres a lo mejor la primera persona en tu familia en ir a la universidad, tus papás, tu familia no te pueden ayudar y estás realmente solo y partes con una desventaja muy grande y muy notable en comparación con gente que es de aquí. Y entonces por eso decidimos crear Empower Latam UK, porque a pesar de que para nosotros, o sea, para mí y para los demás fundadores fue como muy complicado encontrar esa primera oportunidad, no sentimos que tiene que ser igual de complicado para todo el mundo. Al final, todos los latinoamericanos, tanto en UK como en otros países, deberían tener el mismo acceso a las mismas oportunidades, a los mismos conocimientos, a los mismos recursos y no porque no factores como de dónde vinimos o que seamos la primera persona en nuestra familia en entrar en estos espacios debería ser un factor que nos ponga atrás. Y por eso como creamos Empower Latam. Oye, yo tenía, No, con el tema del public speaking, ¿quieres hacer una pregunta tú, no, no, Adrián? no, dale, dale, luego se lo pregunto. Es que con el tema del public Todos queremos speaking, preguntar, qué rico. Yo porque tengo una que lo metemos a él después, no te preocupes. ¿a quién de los 20 que están atrás? Shout out, A cámara, a cámara. shout out. No, porque a mí siempre me gusta mucho el tema del aprendizaje. Ok, Como hablamos antes del podcast, yo no he ido a la universidad. Soy estudiante de la universidad de la calle, ya tú sabes. Pero la mejor. a mí me gustaban mucho los TED Talks. Y hablando de los TED Talks, yo era uno de los que yo me lo ponía. Yo soy 2010 YouTube, o sea, de los Core, ratas de... YouTube Sí, sí. Core, ok. Y siempre de pequeño, cuando 12, 13, 14 años, siempre me gustaba ver TED Talks. Y veía de gente random que no te... Y yo me di cuenta, estuve viendo, indagando, y tú tuviste un TED Talk. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio esa oportunidad de tener tu propio TED Pues Talk? ¿Con quién fue? O sea, sí. ¿cómo fue la experiencia? Fue con TEDx Holt University, porque hay como muchas universidades que hacen como TED Talks. Por ejemplo, yo que sé, LSE, Manchester Uni, hacen muchos TED Talks. Y yo lo hice con TEDx Holt. Y yo soy una persona que es que a mí, por ejemplo, si quiero aprender algo, lo primero que hago es lo más difícil que puedo hacer. Porque digo, después de esto, nada me va a dar miedo. Y justo en este año, que fue el año pasado, dije, este año es cuando voy a mejorar realmente mi public speaking, porque por temas de la charity he tenido que hablar delante de mucha gente y yo soy la típica persona que yo odiaba con toda mi alma y me daba pánico hablar delante de la gente. Y me acuerdo que estaba en el instituto y siempre le decía a mi mejor amiga, tía, por favor, presenta tú, porque a mí me daba pánico hablar y obviamente por Empower Latam UK he tenido que hablar en muchísimos sitios y dije, no, este año voy a darle duro al public speaking y dije, lo primero que voy a hacer, o sea, como les digo, a mí me gusta ir a por lo más difícil. Lo más difícil lo primero, porque así todo lo demás, it's easier after. Y dije, voy a hacer un TEDx Talk. Y estaba realmente como lo pasé bastante regular esos 3 meses, porque te dan 3 meses para preparártelo. Tienes que hacer un draft, luego lo mandas, te dicen que cambies algunas cosas, te hacen approvals, whatever. Y estuve 3 meses practicándolo y fue heavy y estaba muy nerviosa. Pero el día que lo tuve que hacer, además llegué al venue y me puse a hablar con los otros como speakers. Y uno había sido como el Head of Social Media de Gymshark, otra que tenía un business con no sé cuántos millones de revenue
Y yo digo, ¿yo? Y ellos estaban nerviosos. Yo digo, si tú estás nervioso, digo, Yo ¿cómo intento debería como tengo que estar? estar. Yo creo que estaba como tan, como en shock, que no estaba ni nerviosa. Y encima de todo, estaba como muy contenta con mi talk, con lo que había preparado. Y además era algo que es un tema que me apasiona, que es la importancia de la educación, cómo fue mi historia como inmigrante, hablando de mis papás, obviamente, que es mi tema favorito. Y estaba muy contenta y muy emocionada por hacerlo, que me gustó mucho y no estaba tan nerviosa. Yo tengo una pregunta, ¿vale? Porque no has venido sola hoy, ¿ok? Y es una pregunta que me gustaría que, bueno, detrás de una persona successful Wow. siempre se suele decir que hay alguien al lado que te apoya de verdad. Amor, te quiero. Shout out. Entonces me gustaría que me digas qué significa esa persona para ti. Wow. Mira, yo, de verdad, yo soy una persona que intento ser muy agradecida y sobre todo intento ser agradecida con las personas que tengo en mi vida porque siento que he tenido mucha suerte. De verdad, o sea, yo siento, y de verdad, yo creo que todas las mañanas me levanto y digo gracias por esta suerte, por toda la suerte que he tenido porque, o sea, yo tengo unos padres increíbles. O sea, yo creo que esa ha sido como la mayor ventaja de mi vida. Como he dicho, tengo unas amigas, un grupo de amigas que son mis close friends, que han estado conmigo desde que era una niña, que yo qué sé, cuando era adolescente, pues sería más pesada, sería más molesta, no era como a lo mejor hoy en día como soy. Yo creo que en esa época era más difícil de quererme que ahora y he tenido amigas que han estado conmigo todos esos años, que Ujú. siguen conmigo ahora. Y también a nivel como de pareja, también creo que he tenido muchísima suerte. O sea, César y yo llevamos casi 5 años Buah. ya. Y para mí, Felicidades, o sea, felicidades. y Se ha para puesto mí, rojo, está rojito. o sea, joder, es que me da un poco de vergüenza, ¿eh? Pero es verdad que yo soy siempre como, digo, siempre he pensado que soy una persona, especialmente una mujer como muy independiente, que a mí me gusta como pagarme mis cosas. Nunca he querido que un hombre me pague absolutamente nada o nunca he querido como depender de un hombre para absolutamente nada. Y de hecho siempre he pensado que lo contrario, que digo, prefiero estar como sola y hacer mis cosas y ya como si tenga que llegar, llegará. Pero es verdad que, y lo hablo muchísimo con César, y yo se le he dicho que para mí tenerla a él en mi vida ha sido una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida porque siento que es una persona que comparte exactamente los valores que yo aprendí en mi casa, tiene como metas súper similares, es una persona que me complementa un montón, pero también es una persona que siento que me hace ser mejor persona. Y así es como literalmente hoy en día el mayor apoyo que tengo aquí. Entonces, para mí es muy importante. Y Como, también, César, por favor. como se dice, al César lo que es del César. no, es Por verdad. ahí O dice. sea, mirad, como César es tan bueno que hasta mi padre, mi señor padre, le ama. Ah, qué lindo. Literalmente, como estábamos en Ecuador el año pasado, y yo no sé qué le dije. Yo no sé si le dije algo de verdad feo, no creo que le dije nada feo. Y mi papá me sentó en el sofá y me dijo, mijita, no me gusta como eso que le has dicho a César. Él es un hombre muy bueno. Y hoy en día hombres así de buenos son muy difíciles de encontrar, no sé qué. Y es verdad que, y eso que mi papá, o sea, mi papá para él, yo soy lo mejor que ha pisado esta tierra. Y aún así, como yo siempre he sentido que digo, mi padre va a odiar a cualquier persona con la que yo esté y no, a él le quiero un montón y es porque es una persona increíble. Oh, que viva el amor. Oh, qué bonito. Corazón, Qué bonito. corazón. Es que es el mejor. Bueno, parceros, ahora estamos en la parte donde tenemos aquí a Elizabeth y nos va a decir un par de factos suyos y nosotros tenemos que adivinar si es verdad o es mentira. Ok, ¿Estás preparada? sí, estoy preparada. Dale. Vale, Dale, el la primero es que sé hablar 4 idiomas. Yes. Sí, ha yes. dicho en la Dijiste entrevista que que No, te espérate, gustaba. Claro. le gustan los idiomas. Español, inglés, seguro. ¿Y en lo que ha estudiado? ¿Hablas quechua? Me encantaría, o sea, me Ey. encantaría. Ella dice que 4 idiomas. Ojo, con la. Y dice que dijo 4. italiano antes Sí. también. En Murcia no se habla valenciano. No, Se habla murciano. se habla hacho, Hacho. sí, hacho. Se habla hacho. Hacho PR. No, mentira. Yo diría que, Yeah. yo diría que Sí. 3. Pero es que esa ahí está la cosa. No, 3. Pero Ella sí antes ha- mencionó Claro, italiano. y de que de pequeña le gustaban mucho los idiomas. Claro. Yeah, por eso mismo. Alguien que le gusta algo,
va a aprender hasta 8, si quiere. Démosle el voto de confianza. Yo le digo creo que sí. Yo no sé, yo digo que 3 sí. A Vale. ver, y un no. O sea, Ok. 3 sí y Dos 2 no. Y 2 no. A ver. Yo solo 4. Ok. Es que no. Sí, ¡Ah! ahí está la trampita. Claro. 3. Sí, Lo dije. O sea, verdad. sé hablar español, inglés, italiano, pero y aprendí alemán, pero, o sea, nunca. 9. No. ¿Pero lo entiendes? No llegó. No. Mira, Pero- coge medio punto. Pero ahora quiero aprender a Francés. no, portugués. Ah, Portugués es fácil. me- Ah, él fala portugués. fala sí, portugués. me hace muchísima ilusión porque además con Empower Latam UK es para la comunidad latinoamericana que también habla portugués, o sea, los brasileños. Wow, tú Una Brasil. tercera Así parte, que, bueno, prácticamente claro. la mitad es brasileño. Exacto, o sea, estoy como súper excited como por aprender un nuevo idioma y a mí me encanta aprender idiomas y me hace mucha ilusión. Pero no, Re- de momento 3. La siguiente es que nunca he suspendido una asignatura. Todo el mundo ha suspendido una. Aunque sea pi. Iba a decir lo mismo, de educación Es que física. todo el mundo suspende No sé, una. es que Es que ha ser dicho sea, tan ella era- enfocada sí, en, que era de en las sus buenas. cosas, diría. No, yo digo que sí que ha retrasar una suspendido. asignatura Yo digo que es sí. atrasar una asignatura. Nadie es perfecto, todo el mundo suspende, aunque No sé, sea diría Eh, que no. matemático. Yo diría qué que- sé. Yo digo Suspendiste. que sí, una evaluación al menos. Pero tú has dicho que no. No, mentira. Vale. Que he suspendido. Sí, sí, ¿Qué has sí, ¿Qué he suspendido? dicho yo? Wait. Ah, vale. Que ok. nunca has suspendido. Yo digo Pero que- Digo entonces que- tú Claro, estás ¿ves? Me has liado. Ah, vale, vale. Claro, sí. claro. Vale, vale. O sea, que no ha suspendido. Que sí he suspendido. Entonces. A ver. Yo digo que nunca, he suspendido. Nunca ha Ok. suspendido. Diría Qué que mentira. Ah, que es estás verdad, mintiendo, que es verdad. estás mintiendo si has suspendido. ya, Yes. La roja. La roja. digo Ya que- me he liado yo. Ya, Y está digo diciendo que ¿Sabes no. por qué? Ey, 19 años llegaste aquí, ¿no? Sí. Aquí no se repite. La pregunta es si has suspendido en España. No, suspendido en la Suspendido. materia. Ya, no, en España te van a caer porque hay como Por 11 eso, asignaturas. Si es en sí, España, sí. sí. Vale. Pues tota, En yo. España te caen. Ok. Nunca he suspendido una Chao. asignatura. Sí es. Buah. God damn. Nunca, ni en la uni, ¿eh? Meu Que me, Deus. me acuerdo que decían en el primer año, en A mí se una me da carrera bien siempre este vas a juego. suspender y no suspendí nunca. Wow. Oye, este juego a mí se me da bien, por lo general soy el que llevo la delantera. Imagínate, Ya, hoy no. Ok, vale, siguiente. Durante un año de mi vida estuve a punto de irme a Ecuador y ya tenía los vuelos, irme a Ecuador para vivir para siempre, tenía los vuelos y ya estaba inscrita en un colegio en Ecuador. No sé. Hombre, si A ver, los papás en España, los abuelos. es que puedes echar mucho de menos a tus abuelos y tus padres decir, pues Pero es va, que te si es en vas. Ecuador, a ver, yo digo que si es a Ecuador, tiene a su familia, a sus abuelos, Sí. que ya se ha criado con ellos. Y sus Obviamente padres dejar a pueden sus mandar- padres le afectaría de nuevo, obviamente, pero ya tener como una beca ya en Ecuador Ya, un y tener colegio todo y todo. comprado ya y irte a vivir para siempre. Para siempre. Para siempre. O sea, que no solo para estudiar, Puede ser es para también siempre. arrebatos de adolescente. A ver, No, yo creo que para siempre no. Ah, Bueno, así Nah. que sí está. Ay, yo digo Para que digo que siempre, digo ¿no? que no, Creo digo que que sí. no. Vale, Creo que Tres sí. no. es que sí. Oh, wow, bro. Ni una, oye. Vámonos, apaga las Ni una, luces. bro, ni una. ¿Eras adolescente? No, o sea, era porque cuando hubo la crisis esta del 2008 en España, que yo creo que Sí. muchísima gente se fue El a yo-yo. UK. Yeah. Sí, o sea, ¿Tú no? pasa. Bueno, 2012, pero sí. Ah, bueno. Como muchísima A gente se Guinea. vino a UK, se fueron a Francia, mis papás se querían ir a Ecuador, mi papá estaba a punto de comprar un taxi, me inscribieron ya en el colegio, teníamos los vuelos, ya le dijeron a la gente de mi instituto que yo no iba a volver, que me desmatricularan, y sí, estaba todo hecho, literal, que nos Ok. íbamos a ir a Ecuador para siempre. ¿Y por ¿Y qué qué no pasó? fuisteis? Porque, Cuenta el chisme. porque literalmente como 3 semanas antes de nuestro vuelo, mi papá tuvo un accidente. Mi papá tuvo un accidente en el trabajo, porque mi papá en esa época trabajaba en la construcción y tuvo un accidente y le salió como un hematoma súper grande en la pierna y bueno, su recuperación eran como 4 meses, se tuvo que operar y todo. Y no podía viajar, lógicamente. Y mi papá es como muy creyente de las señales. Sí, Las yo cosas también. pasan por... Y que por- las cosas Everything pasan happens por for a algo. reason. Y mi papá dijo, no. O sea, porque yo intentándole convencer que no nos queríamos ir y mi mamá que no, que tampoco estaba segura y mi papá quería irse y pasó eso. Y dijo, no, mi hijita, creo que a veces las cosas pasan por algo, no nos vamos. Y no nos fuimos. Muy bien. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi papá se llama Flavio y mi mamá Isidora. Bueno, un fuerte Saludo. 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 Seguro que lo van a ver. parceros. Saludos. Luego Un verán abrazo gigante. luego verán un comentario de mi papá. Un abrazo gigante Literal. desde aquí.
Ya comentará mi papá.